Shalom, shalom. En esta semana estaremos estudiando la parashá número 5, que se titula Hayé Sará, y que traduce las vidas de Sara. En el comentario del año pasado, mirábamos lo que realmente traduce, por qué traduce las vidas de Sara. Les recomiendo el video del año pasado que se llama Las vidas de Sara, precisamente. Encontramos el comienzo de la parashá en Bereshit, Génesis 23:1 en adelante. Dice así la bendita palabra del Eterno. Y fueron Hayé Sará, las vidas de Sara, 100 años y 20 años y 7 años. Años de vidas de Sara. De Barim Hashem. Una de las características que tenían Abraham y Sara es que eran personas ganadoras de almas. Ellos no desaprovechaban oportunidad para acercar a las personas al Eterno. En una parashá, en una porción anterior, leíamos lo siguiente. Vamos a Bereshit, Génesis 12:5. Dice así la bendita palabra del Eterno. Abraham tomó a su esposa Sara, a Lot, el hijo de su hermano, y todas sus posesiones, las cuales habían acumulado, como también la gente que habían adquirido en Harán. Entonces ellos salieron para la tierra de Canaán y entraron en la tierra de Canaán. Fácilmente podríamos decir que cuando el pasuk, el versículo dice, como también, y tomaron la gente que habían adquirido en Harán. Fácilmente podríamos decir que allí se refiere a esclavos o a servidores que habían comprado. Pero no, allí habla de personas a las cuales Sara y Abraham habían sacado de la idolatría y se habían convertido al Elohim de Abraham. Eso hacía que ellos tuvieran vidas significativas, vidas con propósito. Fueron los que tuvieron Abraham y Sara. Dice el Midrash que la tienda de Abraham siempre estaba abierta por sus 4 costados. Y en su tienda siempre el caminante, el forastero, encontraban cómo saciar su sed y su hambre. Cuando alguien llegaba a la tienda de Abraham, él y Sara aprovechaban para hablarle del Eterno. ¿Llevamos ese tipo de vida hoy? ¿Estamos haciendo la voluntad agradable y perfecta del Eterno? ¿Estamos utilizando cada oportunidad que se nos presenta para hablar del Eterno? En el Brit Hadashah, en el Pacto Renovado, en el mal llamado Nuevo Testamento, encontramos un pasaje que nos puede ilustrar acerca de cómo poder ser hoy en día como Abraham y Sara eran. Vamos a Geburot, Hechos 8:1. Dice así la Sagrada Escritura. Y Shaul dio su aprobación a este asesinato, al asesinato de Esteban. Comenzando desde ese día se levantó una gran persecución contra la comunidad mesiánica en Jerusalén. Todos menos los emisarios, los enviados, los apóstoles, fueron esparcidos por todas las regiones de Yahudá y de Shomrón.
de Judá y de Samaria. Algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lo lloraron profundamente. Pero Shaul se dispuso a destruir la comunidad mesiánica. Entrando casa por casa, arrastraba a ambos, hombres y mujeres, y los entregaba para ser puestos en prisión. Miremos bien el contexto para que entendamos el mensaje que nos quiere dar el Eterno. La persecución contra los judíos mesiánicos en esa época era tremenda. Shaul de Tarso los acosaba hasta la muerte. Muchos caían en sus garras. Miremos lo que hacían los que se escapaban de las manos de Shaul. Mire el Pasuk 4. Sin embargo, aquellos que fueron dispersos anunciaban las buenas noticias de la palabra donde quiera que iban. Esos eran verdaderos hijos de Abraham. Eran personas que, a pesar de las dificultades que estaban pasando, no cesaban de hablar del Eterno por donde quiera que fuera. Pasemos al Pasuk, al versículo 26, y miremos lo que pasó con Felipe. Si miramos con cuidado, vamos a aprender cómo ser un ganador de almas para el Eterno. Vamos a saber cuándo es que el Eterno quiere que le hablemos a alguien. Miremos el 26. Un malak, un ángel, un mensajero de Yahweh le dijo a Felipe: levántate y vete al sur por el camino que desciende de Jerusalén a Asa, el camino del desierto. ¿Qué nos enseña el Eterno con esto? ¿No? Le dice: levántate y vete al sur por el camino que desciende de Jerusalén a Asa, el camino del desierto. Ahí el Eterno nos enseña que para uno compartirle a alguien, uno debe bajarse al nivel donde está la persona. Le dice: mira, desciende de Jerusalén a Asa, al camino de Asa, al desierto. Vemos con preocupación que muchos judíos mesiánicos, cuando le comparten a alguien, lo que hacen es confundir a la persona. Le hablan en términos hebreos que la persona nunca puede entender. Ni siquiera tenemos la precaución de irles traduciendo lo que vamos diciendo. Comenzamos a hablar con la persona y lo que hacemos es atacarla por lo que ella cree y por lo que ella practica. Como si ella tuviera la culpa de no conocer lo que nosotros conocemos. Esa no debe ser nuestra actitud. Debemos bajarnos a la condición espiritual de la persona y hablarle en los términos que nos pueda entender. La idea no es demostrarle lo kadoshim, los santos y especiales que somos. La idea es que la persona entienda el mensaje de salvación que le estamos llevando. Para que eso suceda, tenemos que bajarnos de la Jerusalén en la cual estamos y descender al duro desierto donde la persona se encuentra. A eso se refería el Sheliach Shaul, el apóstol Pablo, cuando dijo en una frase que ha sido muy criticada por muchos, lo siguiente. Vamos a Corintín Aleph, Primera de Corintios 9, 19. Dice así la Sagrada Escritura: pues aunque soy un hombre libre, dice Shaul, no sujeto al dinero de nadie, me he hecho esclavo de todos para poder ganar a tantas personas como sea posible. Esto es,
Con los judíos lo que hice fue ponerme en la posición de judíos para ganar a los judíos. Con la gente sujeta a la perversión legalista de la Torá, me pongo en la posición de alguien bajo dichos legalismos para ganar a algunos bajo estos legalismos, aunque yo no esté sujeto a la perversión legalista de la Torá. Con aquellos que viven fuera del marco de la Torá, me pongo en la posición de alguien fuera de la Torá para ganar a los que están fuera de la Torá, aunque yo mismo no esté fuera del marco de la Torá de Yahweh, sino dentro del marco de la Torá, como es apoyada por el Mashiach. Con los que son débiles, me convertí en débil para ganar a los débiles. Con todo tipo de gente me he convertido en todo tipo de cosas para que en todas las circunstancias por lo menos pueda salvar a algunos de ellos. Pero no lo hago todo por las recompensas prometidas, por las buenas noticias, para poderlas compartir junto con otros que lleguen a confiar. ¿Entendido? Sigamos con la historia de Felipe. Vamos al Pasuk 27. Versículo 27. De modo que se levantó y fue. O sea, Felipe, ante la orden del Malak, él fue. De modo que se levantó y fue. Cuando iba, se encontró con un etíope, un eunuco que era ministro a cargo de todo el tesoro de Candace, ¿no? O reina de Etiopía, el cual había ido a Jerusalén a adorar. Acá miramos una condición que debe tener una persona para que le hablemos del Eterno. Esa persona debe estar buscando al Eterno. Esta persona, este etíope, había subido a Jerusalén a adorar. No perdamos tiempo con personas que no les interesa para nada la vida espiritual. Si nos damos cuenta, el etíope había estado en Jerusalén, y de acuerdo al contexto, él había salido inquieto por varias cosas que no entendió. No es que debamos cambiar nuestra manera de adorar o de servir al Eterno en nuestras sinagogas para que el gentil que nos visita entienda. Lo que debemos hacer es que cuando después de la reunión el gentil nos pregunte, entonces colocarnos a su nivel. Dice el 28, y ahora iba de regreso a casa sentado en su carruaje, el etíope, el eunuco, y ahora iba de regreso a casa sentado en su carruaje, leyendo al profeta Yeshayahu, al profeta Isaías. El etíope había salido con inquietudes después de visitar Jerusalén. Tenía hambre y sed de la palabra. Mire el 29 lo que dice. El Rúa, el Espíritu, le dijo a Felipe, ve a este carruaje y quédate cerca de él. Fíjense bien en la guianza del Ruach HaKodesh, en la guianza del Espíritu del Santo. Esto es lo que llamaríamos una cita divina. Miremos el orden de las cosas. Felipe recibe la orden del Ruach HaKodesh, del Espíritu del Santo. Felipe se cerciora del interés del etíope. Miremos el 30. El Pasuk 30, versículo 30. Cuando Felipe se acercó corriendo, oyó al etíope leyendo al profeta Yeshayahu, Isaías, y le preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo? ¿Entiendes lo que estás leyendo? La respuesta del interés del etíope no se hizo esperar. El etíope le dijo, dice el 31, ¿cómo puedo entender
a menos que alguien me lo explique. ¿Mm? Este pasuk, este versículo, nos recuerda un pasaje bastante conocido. Nos apartamos y ahora volvemos. Romanos 10, 14. Dice así la Sagrada Escritura: pero ¿cómo podrán invocar a alguien en quien no han confiado? ¿Y cómo pueden confiar en alguien que no han oído nada sobre él? ¿Y cómo pueden oír acerca de alguien si nadie lo proclama? ¿Y cómo puede la gente proclamarlo si Yahweh no los manda? Como el Tanaj lo dice, cuán hermosos en las montañas son los pies de aquel que trae las buenas noticias, proclamando Shalom, anunciando salvación. Bendito el Eterno por su palabra. Y en el relato de Felipe sucede algo muy especial. Ahí íbamos en el 31. Dice, entonces invitó a Felipe a sentarse con él. El eunuco, el etíope, entonces invitó a Felipe a sentarse con él. Esto es primordial, que seamos invitados para hablarles del Eterno. Acá no se vio que el etíope fuera forzado a oír. Cuando se utiliza la fuerza, las cosas no se dan. Cuando utilizamos el terror para tratar que la gente entienda, nada sucederá. Puede que salgamos de la presencia de esa persona convencidos que había entendido. Al poco tiempo nos vamos a dar cuenta que no entendió absolutamente nada. Perdimos el tiempo, gastamos pólvora en gallinazo. Miremos lo que dice el 32. Ahora bien, la porción del Tanakh que estaba leyendo era esta. Él fue como oveja llevada al matadero, como un cordero mudo ante sus trasquiladores. No abre su boca. Fue humillado y le negaron justicia. ¿Quién contará acerca de su descendencia, puesto que su vida ha sido quitada de la tierra? El eunuco le dijo a Felipe, he aquí mi pregunta para ti. ¿El profeta está hablando de sí mismo o de otro? Importante darnos cuenta de lo que hizo Felipe. Esperó que el etíope le preguntara. Muchas veces nos ponemos a hablar acerca del Eterno con alguien y comenzamos a explicarle cosas que la persona ni siquiera está interesada en saber. Debemos darle tiempo para que la gente pregunte. Partiendo de la inquietud que la persona tiene, entonces sí podremos ser de bendición para esa persona. El interés que ella mostrará será real, ya que se le están despejando sus interrogantes. Sigamos con el 35. Entonces Felipe comenzó a hablar, comenzando por ese pasaje, por el de Yeshayahu, que era la inquietud del eunuco. Siguió para proclamarle las buenas noticias acerca de Yahshua. Miremos la conclusión del bello relato cuando se aprovechan esas citas divinas. 36. Mientras iban por el camino, llegaron a un poco de agua y el eunuco le dijo, mira, aquí hay agua. ¿Hay alguna razón por la cual no pueda ser sumergido, hacer tevilá? Si crees con todo tu corazón, bien puedes, le dijo Felipe. Él respondió, creo que Yahshua HaMashiach es el hijo de Yahweh. Entonces ordenó que el carruaje se detuviera y ambos, Felipe y el eunuco, bajaron al agua. Y Felipe lo sumergió. Le hizo tevilá.
Pero vaya sorpresa lo que sucede después. 39. Cuando salieron del agua y subieron, el Rúa del Adón, el Espíritu del Santo, arrebató a Felipe. El eunuco no le vio más, porque continuó su camino lleno de alegría. Acá hay algo rarísimo. No se nos ha enseñado que debemos hacerle seguimiento a las personas con las cuales hablamos del Eterno. ¿Por qué Felipe no le recomendó una sinagoga en la ciudad donde vivía el etíope? ¿Cómo así que el eunuco no le vio más? ¿Qué padre espiritual tan irresponsable era Felipe? No, mis hermanos, no vamos a hablar mal de Felipe. Felipe hizo lo correcto. Él se estaba moviendo en lo sobrenatural. Todo este relato es sobrenatural. Si lo estudiamos con cuidado, nos vamos a dar cuenta que todo es sobrenatural. El etíope no era responsabilidad de Felipe. El etíope era responsabilidad del Ruach HaKodesh, del Espíritu del Santo. El etíope era responsabilidad del Eterno. El etíope había buscado al Eterno y lo había encontrado. Felipe fue solo un instrumento en las manos del Eterno. Felipe no tenía por qué estar preocupado por el etíope. Felipe había asistido a una cita divina. Lo contrario hubiera sucedido si Felipe, en su afán de predicarle a todo lo que se moviera, hubiera sacado una decisión a la fuerza al etíope. Ahí sí tenía que recomendarle una sinagoga. Ahí sí tenía que decirle que se leyera un capítulo diario de la Torá. Ahí sí tenía que colocar a la gente de la sinagoga de Felipe a ayunar y orar por el etíope. Si la historia hubiera sido esa, al poco tiempo hubieran recibido la noticia que el etíope se había apartado de los caminos del Eterno. ¿Qué pasó realmente con el etíope de nuestro relato? No lo sabemos. La palabra no nos lo dice, pero estamos completamente seguros que tuvo un final feliz, porque el etíope no dependía de los cuidados de Felipe. El etíope dependía de los cuidados de El Shaddai, el Elohim Todopoderoso. Por eso, dice el relato, el etíope continuó su camino lleno de alegría. ¿Y qué pasó con Felipe? Vamos al 40. Pero Felipe se presentó en Ashdod y continuó proclamando las buenas noticias según pasaba por los pueblos hasta que llegó a Cesarea. Felipe siguió buscando esas citas divinas. ¡Qué bendición esta historia de Felipe! Él era un verdadero imitador de Abraham y Sara. Imitémoslo nosotros también. Los resultados nos sorprenderán. Shalom, shalom. Un abrazo.